Muy buena noche, bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva y muchas gracias por acompañarnos hoy en el seguimiento del programa que iniciamos el domingo anterior con el doctor Osvaldo Mazariegos, pues a quien ya presentamos anteriormente. Recordamos un médico psiquiatra, sexólogo, actualmente presidente de la Asociación de Sexología de Luxemburgo, en donde practica. Y pues en el programa anterior hicimos una serie de definiciones, de visiones sobre lo que es el machismo, ese mal terrible para algunos, no tan terrible para otros, en proceso de evolución y cambio para muchísimas visiones, de repente depende de dónde se mire, pero que obviamente existe, está presente y hay que hacer cambios en él. Cuando hablábamos al principio, en una parte de su intervención, el doctor Mazariegos, a quien de nuevo le damos la bienvenida, porque ya estoy hablando, doctor, ni siquiera he vuelto a dar la bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado estar de nuevo aquí con nosotros. Muchas gracias, Francisco. Te agradezco mucho y también a los televidentes. Ven. Con mil excusas si digo algunas cosas un poco fuertes, pero es necesario decirlas. Yo creo que para plena comprensión es necesario, sí, ¿verdad, para Osvaldo? bien. En el sentido de que cuando tú hablabas en el programa anterior, en una parte decías, no se nace machista, sino que se cambia en el camino. Sí. Y me recuerdo de una parte también en la que tú ponías un ejemplo personal, que cuando regresabas de la Facultad de Medicina de estudiar, pues tu mamá le decía a tus hermanas, atiendan a Osvaldo, sírvanlo, ¿verdad? Sí. Ahora, eso ha venido cambiando, Osvaldo, porque obviamente la mujer ya salió a la calle, la mujer ya trabaja, la mujer tiene un rol diferente. No falta la inquietud de quien dentro de nuestro público pueda decirnos, mire, ¿y esto ha contribuido a un debilitamiento de la estructura familiar o cómo es la nueva relación familiar? Vamos a hablar un poco también sobre, antes hablar de divorcio era imposible, ¿verdad? Te casabas y ahí estaba, era hecho. Ahora sabes que el divorcio es 50% más de las parejas. Sí, entonces, cierto. Todo esto también ha ido cambiando, Osvaldo. Pero hablemos un poco de los roles cambiantes estos, sí, ¿verdad? Fíjate, a propósito de divorcio, sí era muy raro. Y me recuerdo mucho de la definición de un excelente abogado, Rubén López Marroquín, de aquí de Guatemala, que decía, el matrimonio es la única institución jurídica donde se corre el riesgo de acostarse en la misma cama con el enemigo. Para que nos imaginemos hasta dónde iba. Sí, ha cambiado. Ha cambiado mucho en favor de la mujer. Ya no es lo mismo. En el programa precedente tú hablaste de que había muy pocas mujeres antes, otrora, en la Facultad de Medicina. Yo me recuerdo bien. Cuando nosotros entramos a la Facultad de Medicina, entramos 400 estudiantes. 4 mujeres, imagínate tú, 4 mujeres. Pasamos al segundo, 36 estudiantes, 3 mujeres. Claro, ahí la proporción era ya... O sea que eso te da una idea de su capacidad, la devoción que tenían, porque la proporción era grandísima en relación al número elevado de varones en el primer año, y luego esas 4 mujeres, de ellas se graduaron 3. Claro, y eso pues ya dijimos que ha venido cambiando, no solo en medicina, sino que en todas las carreras, pues porque el acceso a la mujer es muchísimo más importante y muchísimo más adecuado. Pero volviendo un poco a la parte religiosa esta, ¿verdad? Porque realmente hablábamos del Islam, hablábamos aún de la misma religión nuestra, la católica, en la cual, en el caso de María, por ejemplo, también hay historias interesantes que tienen que ver en alguna forma con el desarrollo de este concepto del machismo, que viene desde atrás, pues. Muy buena pregunta y comentario. Fíjate tú que te voy a decir 2 cosas. Te diré 2 cosas. Primero, que es interesante lo que sucede con María, porque ella resulta embarazada por el Espíritu Santo, pero esto implica una privación de su sexualidad. No se nos olvide eso, es importante. Segundo, José desconfía, pensaba que había algo malo y decide separarse, y viene el ángel Gabriel y le dice, no temas, que María está embarazada, pero por el Espíritu Santo.
Igual cosa sucede en el Popol Vuh. No se te olvide que la princesa Ishkik resulta embarazada por el escupitajo de un ajpú que se había convertido en fruta. Y cuando, que es muy importante esto, eso cambia la actitud, cuando el padre de Ishkik descubre que está embarazada, decide matarla, sacrificarla, y la llama de este término, prostituta. Es muy importante todo esto. Luego hay otras consideraciones que van agregándose a este fenómeno. Sí, yo creo que hay mucho que lo hemos recibido inconscientemente, cultura que ha sido transmitida por siglos, pero que no viene de nosotros. Y luego hay una actitud que ha ido cambiando. El proceso es bueno, seamos positivos, no seamos nihilistas, hay cambios. Uno de los grandes flagelos que vivimos en Guatemala constantemente, a pesar de los cambios que han habido, tenemos que reconocer que la sociedad de Guatemala tiene características propias bastante peculiares, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, el hecho de la violencia contra la mujer. Hemos visto cómo la fiscal general, hemos visto cómo el procurador de derechos humanos están, la misma sociedad, señalando constantemente este abuso por parte del macho de la pareja con violencia contra la mujer. ¿A qué achacas tú esto? ¿La falta de formación, la falta de educación? Sí. Hablábamos contigo un poco antes del programa también acerca de decir, bueno, ¿es lo mismo el machismo que la paternidad irresponsable o cuál es el mecanismo que la origina? No necesariamente, pero sí hay hombres con tendencias machistas, pero muy responsables también. Hay un libro que se opone a esta actitud un poco peyorativa del machismo, un libro de Esther Villa, que se llama El varón domado, y que dice lo contrario, que son las mujeres las machistas, porque les conviene que el hombre sea macho. Entonces hay mucha discusión en esto. No necesariamente es una cosa negativa, yo no estoy en favor de eso. Creo que es mejor una relación respetuosa y, como yo te decía al principio, cuando el hombre cambia, cuando deviene hombre, originándose de los monos o de los primates, y ve a su compañera, esa actitud es diferente, es una actitud de aprecio, de respeto y sobre todo de amor. Actualmente tú sabes que el amor es una patología cerebral y se puede hasta fotografiar el amor como se fotografía la esquizofrenia, la mentira. La ciencia ha avanzado mucho, pero sobre todo en nuestro papel de médicos es importante escuchar, porque como decía un filósofo, escucha a tu paciente, él te dará el diagnóstico, escuchándolo. Y como ya lo dije en el programa anterior, cuando vine al Congreso Centroamericano de Medicina del Caribe y de Centroamérica, que decía Gregorio Marañón, e insisto, de todas maneras, el instrumento más importante con que cuenta el médico es la silla, es decir, sentarse y escuchar.